Shalom, Abraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 17 del Tratado de Yevamot. Y con ello vamos a concluir con el primero de los capítulos de nuestro tratado y vamos a comenzar el segundo capítulo. Comenzamos en el final de la página 16, donde nos dice Amar Rabiudá, Amar Rabasi. Dijo Rabiudá en nombre de Rabasi. Oved Kohavim Shekidesh Bizman Azeh Hosheshim Lekidushim. Habíamos visto ayer acerca de diferentes pueblos que no se podían aceptar en el pueblo de Israel porque se suponía que tenían una suposición de que eran mamzerim, es decir, eran personas que habían nacido de una relación ilícita. En este caso eran personas que habían nacido de la unión de la relación, perdón, de un no judío con una mujer judía. Según la abamina de la Gemara, según el pensamiento inicial de la Gemara, aunque la halajá no queda así, es que de esa unión el hijo que nace es un hijo mamzer. Entonces nos dice así: Obed Kohavim Shekidesh, es decir, un idólatra que hace Kiddushin, es decir, realiza el acto de casamiento con una judía. En nuestros días, Hosheshim le Kiddushin, se sospecha que esos Kiddushin pueden ser válidos. Shema me porque a lo mejor ese Obed Kohavim, ese idólatra, es una persona que forma parte de las 10 tribus perdidas. Pregunta la Gemara, deja Col de Parish, Merúa Parish. Espera, pero ¿cómo me estás diciendo esto? Me estás diciendo que sospechas que en una mayoría de personas que no son judías, justamente aquel que sale de la norma va a ser justamente el judío. Cuando yo tengo una bolsa con 10 bolas blancas y una bola negra, la probabilidad de que salga la bola negra es menor que de que salga una bola blanca, ¿verdad? Entonces eso se llama en la Gemara Kol de Parish, Meruba Parish. Todo aquello que se separa de un grupo se separa de la mayoría, lo que hay más. Entonces, en una ciudad donde la mayoría de las personas son no judías, ¿sí? Pues seguramente esa persona que se casó con la mujer judía va a ser un no judío. Entonces tú me estás diciendo que sospechas que justamente se casó con el único judío que había y que no sabía él que era judío además. Entonces dice, no. Dice, ¿por qué dijo así? Dice, Bedukta de Kab'e. No, estamos hablando de una circunstancia en la cual estamos en un lugar fijo. ¿Qué quiere decir un lugar fijo? Un lugar donde sabemos con certeza que hay, ¿sí? Gente de esas 10 tribus. Y según la misma manera que dijimos, Kol de Parish, Meruba Parish, tenemos Kol de Kabe, que Mexa al Mexa. Cuando es un lugar fijo, ahí tenemos 50% de posibilidades de que sea el caso. Entonces dice, Amar Rabiaba Barcajana, pues dijo Rabiaba Barcajana, es decir, sabemos cuáles son estas ciudades en las cuales hay posibilidades mayores de encontrar a gente que son descendientes de las 10 tribus. Dice, Bainajem, Bale, perdón, Bajele, Ubajabor, Nahar Gozan, Veare Madai. Es decir, dice el versículo en el libro de Melahim que las 10 tribus estuvieron ahí consolándose en esos lugares. Jala de Gilazón. Jala, el lugar llamado Jala, el primero que mencionó, es Gilazón. Un lugar llamado Gilazón. Jabor, ¿qué es Jabor? Zo Hadayab. Nahar Gozan, Zo Ginzak. Vearemadai, Zo Hamdan, Jabrotea. Es decir, estas ciudades que están marcadas en el libro de Melahim, la Gemara nos las está indicando que son ciudades que están reconocidas. Entonces, si es en uno de esos lugares, tenemos 50% de posibilidades de que la persona, el idólatra que le hizo Kiddushin a la mujer judía, fuese un descendiente de esas 10 tribus y por lo tanto es un judío, y por eso los Kiddushin serían Tofsin. Veamrele, Zo Nihar Bejabrotea. Bien, discusión sobre cuáles son esas ciudades hoy en día. Ahora, Jabroteaman, ¿cuáles son las Jaberot, las otras ciudades aledañas? Amar Shmuel, Kerech, Mushge, Hideke, Dumakia. Bien, son nombres de ciudades
Muy bien. Es decir, esas ciudades son ciudades donde hay una mayor posibilidad de encontrar descendientes de las 10 tribus. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Bejulán, Lipsul, es decir, estas 10 Shevatim que están fijos en este lugar, Lipsul, es decir, se impurificaron sus hijas con gente de idólatra, y de ellos salieron judíos que son mamzerim, y no tuvieron cuidado de no casarse con Ervot, con mujeres prohibidas. Entonces, por lo tanto, la mayoría de esas personas son mamzerim. Hasta aquí Rabbi Yudá en nombre de Rabasi, que dijo que el Obed Kohabim, el idólatra de esos lugares que santificó, que hizo Kiddushin a una mujer, se sospecha que sus Kiddushin sean válidos. Después de que murió Rabasi, va Rabbi Yudá, Lifnei Shmuel, vino Rabbi Yudá delante de Shmuel, de Amar, Ki Imerata, es decir, cuando dijiste esta alajá de que el Israel que viene a casarse con una idólatra, Habladhu Israel Mamzer, el que nace de ahí es un Israel Mamzer, que lo dijiste en nombre de Rabasi, Kamed Shmuel lo dijo delante de Shmuel. Amarli me dijo sobre este versículo, Neemar Bepasuka la Goyim, Sheyirshu Mehem et Eres Israel, es decir, me mencionó el versículo de la Torá que nos habla de que no hay que tener relaciones con los pueblos con los cuales nosotros conquistamos al entrar en la tierra de Israel. Y nos dice la Torá, Velotit Hatemba, no te casarás con ellos, Vitejalotiten Livno, tu hija no se le darás a tu hijo, Ubitolotikach Livneja, y su hija no tomes para tu hijo. Y así es Binja, porque va a apartar a tu hijo de detrás de mí, dice Hashem, de Abdu Elohim Aharim, y van a servir a otros dioses. Ahora, por causa de esto, Shehashash, Akatuv, Rak Sheba'al Bitja, es decir, que solamente el versículo sospecha de que únicamente el esposo de tu hija, Yasir Binja, va a apartar a tu hijo. Es decir, que si das a tu hija a su hijo, Huyasirete Yeladim, va a apartar a los hijos que nazcan de ahí, de detrás de Hashem. Entonces dice, Binja Haba min Israelit, Karui Binja, es decir, el hijo que nace de una mujer judía se le llama Binja todavía, se llama tu hijo. Ven Binja Haba min Obedet Kohabim, Karui Binja el Abena, pero el hijo que nace de tu relación con una idólatra no se llama tu hijo, sino que se llama su hijo, de ella. Ahí Kabanot, pregunta la Gemara, pero estas hijas judías, estas mujeres judías de las 10 tribus que fueron exiliadas de su lugar, dice, Beamar Rabina, dijo Rabina, Shmamina, ven y aprende de aquí, Ben Biteja, Habamina Obed Kohabim, Karui Binja, es decir, un idólatra, Ben Biteja, el hijo de tu hija que viene con un idólatra, que tiene una relación con un idólatra, se llama Karui Binja, se le llama un tu hijo. Y mire, de Banentá, de Ahu Dere. Es decir, se aprende las hijas de Israel, de esas 10 tribus de aquella generación, Isteroye Istaru. Dice, no, en realidad no sospechamos que esas personas sean descendientes de esas 10 tribus. ¿Por qué? Porque las mujeres de esa generación, sí que pasó, quedaron estériles y entonces no pudieron tener hijos por causa de el sufrimiento de su exilio, para que no se dispersasen, puesto que se iban a asimilar a los pueblos que los rodeaban. Entonces Hashem hizo que quedasen estériles y así no tuvieron hijos mamzerí. Y que de Amri quienes dicen, Ki amarte kame de Shmuel, cuando dijo la alhaja delante de Shmuel, Amarli me dijo, Lo zazu misham H. Asaum Ovde Kohabim Gemurim, es decir, que no se movieron de ahí, ¿sí? Hasta que no hicieron a esas 10 tribus Ovde Kohabim Gemurim, es decir, que las hicieron que totalmente fuesen idólatras. Sheneemar Bashem Bagadu Kibanim Zarim Yaladu, es decir, contra Hashem traicionaron a Hashem porque dieron a luz a hijos extraños. Yatib Rabbi Yosef Ajoré de Rav Kahana. Se sentó Rav Yosef en la clase, en el Bet Midrash de Rav Kahana.
Veyati Rav Kahana, Kameh de Rav Yudá, y Rav Kahana se sentó delante de Rav Yudá. Veyati Kamar. Y así se sentó Rav Kahana y dijo, a ti de Israel, de Abde Yometaba Kiharbe Tarmod. En el futuro, los hijos de Israel van a hacer un día de fiesta, el día que, se destruya la ciudad de Tarmod. Dice, ¿por qué? Porque dijimos que era una ciudad donde había mucho mamzerim. Veja, Harib. Pero dice la Gemara, pero si ya está destruida Tarmod. Dice la Gemara, no. Hahi, Tamod, Have. Es decir, esta ciudad que está destruida que tú dices, que se llama Tamod, no Tarmod. Rabashi dijo, Hay no Tarmod, Hay no Tamod. Es la misma, una que la otra. ¿Sí? Uno lo llaman Tarmod, otro lo llaman Tamod. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Ichpule hu de Michpal. En realidad, esa ciudad de Tamod o Tarmod, como la quiera llamar, fue destruida, pero después se fue reconstruyendo. ¿Por qué? Harif Mehai, Giza, o Tiv Mehai Giza, cuando se fue destruida de un lado, se construía por el otro lado. Y cuando veí Harif Mehai Giza, y cuando se destruía de un lado, se empezaba a reconstruir del otro lado. Entonces, por eso dijo, cuando sea destruida completamente. Yatir Rabamnuna Kamede Ula Bekahabe. Vino Rabamnuna y estuvo delante de Ula y preguntó, Rabamnuna, Beshemata, de aquello que había enseñado Ula. Amar. Le dijo Ula a Rabamnuna. Magabra o Magabra. Es decir, qué gran hombre y qué gran hombre. Es decir, lo vio y se quedó impresionado. Dijo, wow, ¿cuánto sabes? Y la de Arpaña, mate. Si no fuese, porque viene de la ciudad de Arpaña. Arpaña habíamos dicho que era una ciudad en la cual había mucho mamzerim, una de estas ciudades. Entonces, qué pena que vienes de ahí porque no tienes Yehús. ¿Sí? ¿Qué le pasó? El Rabamnuna, Irsif, se entristeció. Amarle Ula le dijo, Ula, Kesef Galgalta, Habat. Espera, el dinero, los impuestos, ¿dónde los pagas? ¿En qué ciudad los pagas? La Arnona. ¿Sí? Amarle le dijo, Lefum Nahara, los pago en Lefum Nahara, que era la otra ciudad. ¿Os acordáis? Teníamos Arpania, ¿sí? Que eran los que molestaban a la ciudad de Lefum Nahara. Dice, Amarle le dijo, si es así, ¿qué? Mi Pum Naharat. Entonces no eres de Arponia, eres de Pum Nahara. Entonces no hay ningún problema. Maya Arpaña, ¿por qué la llamaban Arpaña esta ciudad? Amar Rabizera, dijo Rabizera, Har, es decir, Har Paña, Har Panui, es decir, Har Shakol Ponimbo, es decir, todo aquel que era pasul, que tenía algo que le invalidaba, entonces iba a esa ciudad para encontrar alguna mujer con la que casarse. Bematnita Tana se enseñó así también en una Mishnah, Kol she'en makir mishpachto veshivto nifne lesham. Todo aquel que no conocía cuál es su familia y cuál es su tribu, se iba a ese lugar. Amar Rabba, dijo Rabba, Vehi, es decir, esta Arpaña, Amuka Misheol. Es decir, esta ciudad de Arpaña es peor que estar en las profundidades del infierno, del Geinam. Sheneimar, como dice el versículo, Miyat Sheol Efdem Mimavet Agalem. Perdón. Es decir, dice el versículo, del Sheol, del abismo, yo os voy a redimir y de la muerte os voy a salvar. Es decir, que incluso la persona que está en el Geinam, Hashem lo va a salvar. Veilo pesul didehu, pero estas personas que son pesulim, es decir, que son mamzer, let lehu takanta, no tienen reparación. Es decir, incluso la persona que está en el Geinam tiene reparación, pero este pasul, este mamzer, no tiene reparación. Es decir, que por eso dice que es más profundo que el Sheol. Upsule mishum pesule de Meshón. Es decir, ¿de dónde vienen los pesulim de Arpaña? Vienen de la ciudad de Meshón, que está cercana a ella. Upsule Meshón y los pesulim de Meshón, ¿de dónde vienen? Mishum pesule de Tarmod. Vienen de Tarmod. Pues el de Tarmod, ¿de dónde vienen los pesulim de Tarmod? Mishum Abde Shlomo, viene a causa de los servidores de Shlomo, que como eran muy ricos, habían tomado a la fuerza a mujeres judías.
Vejainu de hambre inche, y esto es lo que nos dijo las personas, la gente, lo que dice la gente normalmente, kaba raba kaba zuta. Es decir, la pesa grande o la pesa pequeña, minagdar de azil. Es decir, va rodando de un lado para otro y acaba cayendo en el abismo. Un Sheol de Tarmod. Y del Sheol, del abismo, cae luego más bajo a Tarmod. Y de Tarmod cae a Meshan y de Meshan cae a Harpania. Es decir, la pesa grande y la pesa pequeña es lo que se hace referencia a la gente que engaña, ¿no? Que tomaba una pesa de 1 kilo que pesaba 800 gramos y entonces, o pesaba 1,2 kilos y cuando pesaba, ¿sí? Ponía menos cantidad y le salía, vendía menos mercancía por 1 kilo y entonces así se iba ahorrando, ¿verdad? Sabemos que es una de las prohibiciones que nos trae la Torá, que no tendrás en tu casa Eben Gedolá o Eben Ketaná, ¿sí? Sino que tienes que tener Mosnet Tzedek, es decir, una balanza que sea exacta y justa. Entonces aquí hace referencia a este Kaba Raba y Kaba Zuta, hace referencia a esa gente que engaña de esa manera. Hadran Allah Hamesh Esre Nashim, Hadran Allah Hamesh Esre Nashim, Vadrach Allah Hamesh Esre Nashim, volveremos a ti, capítulo 15, mujeres, Bezrat Hashem Ubeli Neder. Comenzamos con el segundo capítulo de la Masejet. El segundo capítulo nos va a estar hablando también del tema de Yevamot. Ahora que sentamos la base de lo que es la ley de las Yevamot, del levirato. No sé por qué se le llama levirato en español. Bien, la cuestión es que ya vimos una serie de casos de Yibum. Vamos a comenzar con la primera Mishnah del segundo capítulo que dice que Tzad Eshet Ahiv Shelo Haya Beolamo. Dice, ¿cómo es el caso? Una de las 15 mujeres que mencionamos, creo que es la 12 si no me equivoco, es el caso de una mujer que cae en Yibum a su cuñado que no había nacido cuando su esposo murió. El esposo de esta mujer murió. Es decir, Reubén se casa con Lea y no hay más, ¿sí? Muere Reubén. Lea queda viuda. Y después nace Shimón. Este Shimón no le puede hacer Yibum a Lea. ¿Por qué? Porque es una Yebamá o es un Eshetach Shelo Haya Beolamo. Es decir, mientras él todavía no había llegado a este mundo. Entonces dice así. Ketzad Eshetachiv Shelo Haya Beolamo. ¿Cómo es que esa circunstancia poteret etzarata también exime, no solamente a ella, sino que también exime a la rival? Dice, Shene Achim, 2 hermanos, Umetechad Mehem, y uno de ellos muere. Benolat Lahem Ach. Después de que murió el primero, nació otro hermano. Entonces, el hermano que nació no estaba en el mundo junto con el primero. La mujer de este primero está prohibida para él, no le puede hacer yibum, por este caso que hemos dicho, Eshetachib Shelo Haya Beolamo. Ajar, después de esto, Yibem Asheni, el segundo hermano que sí estaba vivo, le hace yibum a la cuñada. Esa cuñada no le está prohibida. Justamente esa es la cuestión del yibum, que autoriza a la mujer del hermano. Ahora dice, Ajar, Yibem Asheni Eshetachib. Umet, y también muere. A ver, este segundo hermano tenía otra esposa. ¿Quién es la otra esposa? Se llama la tzara de la primera, o de la mujer a la que hizo el yibum. Dice Rishona, la primera, Yotzea, Mishum, Eshet Achiv Shelo Haya Beolamo. La mujer primera sale sin yibum y sin halitza. ¿Por qué? Porque es la esposa del hermano que cuando no había nacido. Ahora, Veasheniya, la segunda, ¿por qué sale? Mishum Tzarata, porque es la tzara, es la rival de esa mujer. Y entonces, como la mujer esa le está prohibida por Erva, porque es Eshetach, es decir, es la esposa del hermano, no se puede hacer ahí yibum sobre esa mujer, porque él no había nacido cuando el hermano estaba casado. Entonces, la tzara también queda exenta. Aval, ¿sí? Pero si cuando murió el primer hermano, no le hizo yibum el segundo a la esposa del primero, ella, asaba a Maamar, es decir, no le hizo yibum. ¿Qué es lo que le hizo? Se comprometió con ella, le hizo kiddushin.
Es decir, para hacer Yibum hace falta dos actos. Uno que es Kiddushin y otro que es el acto del Yibum, es decir, la relación. Entonces le hizo el Mahamar, le Vamet, no tuvo tiempo de acabar todo el proceso de casamiento y se murió. Entonces, en Ishlosheniat Zarat Arishona, mi de Oraita, era mi de Rabanón Lejumbra. La rival no es la tzara de la primera mujer, de Oraita, sino que solamente de Jajamim. La gen, Omnam, Arishona, Peturam y Yibum Bejalitza. Si bien la primera esposa está exenta de Yibum y de Jalitza, del tercer hermano, Mishum Eshet Ahiv Shelo Haya Beolamo, porque es la esposa del hermano cuando él todavía no había nacido. Asheniah, Joletzet, Velo Mityabemet. La segunda hay que hacerle Jalitza, pero no se le hace Yibum. Muy bien, esta es nuestra Mishnah. Dice la Gemara, Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, Man de Tan Rishonah lo mishtabesh. Man de Tan Sheniah lo mishtabesh. Es decir, cuando se enseñó y dijo la primera, ¿quién es la primera? ¿Sí? Llamó a la mujer del primer hermano, le llamó la primera. El que dijo la primera no se equivoca, no hay error ahí. Y el que le llamó la segunda tampoco se equivoca, lo mishtabesh. Ahora, ¿por qué? Explica la Gemara, dice, Man de Tan Rishonah lo mishtabesh. El que la llamó la primera esposa no se equivoca, ¿por qué? Shama, perdón, Mai Rishona, que es la primera. Rishona, Linfila, es decir, la primera sobre la cual recae la mitzvah de Yibum, cuando muere su primer marido, el primero. Uman de Tane Shenia, y aquel que enseñó la segunda, Shenia lo Mishtabesh, no se equivoca tampoco, porque Mai Shenia, que es la segunda, Shenia Linisuin, es decir, la segunda del casamiento del segundo hermano. Y lo askinan de Yibem Bajarkaj Canas. ¿Acaso no estamos hablando de un caso? Pregunta la Gemara. Sí, sobre esta explicación. ¿Acaso nuestra Mishnah no está hablando de que el Yabam primero hizo Yibum y después se casó con la otra esposa? El Amay Shenia. Entonces, ¿qué sería la segunda? Shenia Benisuin, la segunda esposa, su segunda esposa, justamente. Ahora, pregunta la Gemara. La esposa del hermano cuando él todavía no había nacido, que está prohibida el Yabam. Eja, Ketiva, ¿dónde está escrito? Amar Rabiuda, Amar Rab, dijo Rabiuda en nombre de Rab. Amar Kra, tenemos un versículo. Dice que Yeshevu Ahim Yahdav, cuando se sienten los hermanos juntos. ¿Qué se entiende que se sientan juntos? Shaitalahem Yeshiva Ahad Baolam, es decir, que en algún momento compartieron mundo, vivieron en el mismo momento en el mundo. Parash, Prat, perdón, le Eshet Ahiv Shelo Haya Beolamo. Esto viene a excluir a la mujer que es la esposa del hermano cuando el hermano todavía no había nacido. Es decir, se casó con una persona y el otro hermano todavía no había nacido cuando murió. Es decir, no compartió tiempo de vida. Ahora, Rab aprende otra ley de aquí, de ese versículo. Dice, Yahdav, ¿qué se entiende la palabra Yahdav? Es decir, Meyuhadim Ben Ajalá. Es decir, que pueden llegar a heredar juntos, uno del otro. Para excluir quién? Para excluir a los hermanos o los hermanastros solamente por parte de madre, que no heredan uno del otro. Y entonces, por lo tanto, no están dentro de la misma de Yibum. Raba Amar dijo Raba, Ahim Mina Ab. Eso de que solamente los hermanos por parte de padre y no por parte de madre hacen Yibum, Yalef lo vamos a aprender de dónde? De otro lugar, de una Gezerah Shabbat. ¿De qué Gezerah Shabbat? Achva, mi bene Yaakov. Es decir, el concepto de hermandad en los hijos de Jacob dos veces mencionados. Dice así: Shenemasar Abadeja Ahim Anachnu. 12 siervos hermanos somos nosotros. Male Alan, igual que ahí bene Jacob, Ayuahim, Mina Velo Minaem, igual que los hijos de Jacob que dijeron esto, son hermanos de padre pero no de madre, porque unos son hijos de Lea, otros de Bilha y otros de Zilpa. Afkan, también aquí, Minaab, Velo Minaem. Entonces aquí también, Kieshevu Ahim Tachtab. Entonces, por parte de padre, pero no por parte de la madre.
Ahora, pregunta la Gemara, lelelech, leyalef, ahva, me arayot. Dice, ¿sabes qué? Aprende, ¿sí? Ahva, tu que de la Shabbat, de las arayot. Dice, Erbashet eshet ajija lo te galé. Es decir, la desnudez de la esposa de tu hermano, no descubras. Ahora, igual que esta prohibición es sobre la esposa del hermano por parte de la madre, también está prohibida. Es decir, cuando dice la desnudez de la esposa de tu hermano, no veas. Se refiere a tu hermano por parte de padre y por parte de madre también. Entonces dice, Danin, Ajim, Minahim, velo Danin, Mahim, mi ajija. Dice, espérate. La Gezerá Shabbat yo la estoy utilizando con la palabra Ajim y Ajim. En los hijos de Jacob dice Ajim y aquí dice que Yeshevu Ajim Tachtab. Pero tú me quieres hacer una Gezerá Shabbat de un lugar donde pone Ajim y otro lugar donde pone Ajeja. No se puede. Dice, Mainaf Camina, ¿cuál es la diferencia? Dice, Tana de Rabbi Ishmael. Dice, así se enseñó en el Betamidrash de Rabbi Ishmael, que se aprende una Gezerá Shabbat, le gabé Tzaraat Habatim. Es decir, que se aprende en cuanto a la Tzaraat, perdón, a la enfermedad de Tzaraat de las casas. Veshava Cohen, Uba Cohen. Es decir, como que venimos a tener una prueba de que en realidad no nos importa. Es decir, no es un problema que en un lado esté escrito Ajim y en el otro lado esté escrito Ajija, se puede hacer la que de Shabbat. ¿Por qué? Porque ahí, donde habla de la Tzaraat de las casas, en un lado dice Veshava Cohen, volverá al Cohen, y después dice Uba Cohen, y vendrá el Cohen. Zohi Shiva, Zohi Bia. Es decir, que estamos hablando de lo mismo. Henshav, Bemba, Mashmao, Shakohen va el Abait. Tanto cuando dice que vuelve como cuando dice que va, se entiende que el Cohen va a la casa. Entonces, a pesar de que no tienen el mismo lenguaje, uno habla de va y otro va de Shav, que van, Shamashmaut Shabbat, puesto que el significado es equivalente, se aprende la Gedera Shabbat. Dice Hanemile. Entonces explica la Gemara y dice, esto que estás diciendo, que se aprende una Gedera Shabbat incluso cuando las palabras no son exactas, Eja de leka, mide de dadele, esto es cuando no existe otra palabra que es semejante a ella. Abaleja de ika mide de damele, midade ley al final. Pero cuando tenemos una palabra que es igual, es decir, cuando no hay más remedio, ok, entiendo. Pero cuando hay palabra, entonces se aprende de esa palabra que es igual y no se aprende de una que no es igual. Muy bien, continúa la Gemara y dice, pregunta. Lelayef, Achva, Milot. Entonces, ¿sabes qué? En lugar de aprender a los hermanos de Yosef, aprendamos de Lot. ¿Sí? Dichtiv, ki anashim, achim, anachnu. Es decir, cuando Abraham y Lot se iban a separar, ¿por qué? ¿Por qué se separaron? Porque los pastores de Lot y de Abraham discutían. Entonces vino Abraham y le dijo, ¿sí? Al nate himer y va a venir beneja, que no haya discusión entre ti y entre mí. Uben roay, uben roeja, y entre mis pastores y tus pastores. Ki anashim, achim, anachnu. Porque somos hermanos. ¿Qué se entiende de aquí? Es decir, Lot no era su hermano, era el hijo de su hermano, era su sobrino. Entonces yo puedo aprender de aquí que como Abraham se refirió a él como hermano, ¿qué quiere decir? Que en caso de que Abraham muriese sin hijos, Lot podría hacer Yibum a Sarai, que era su tía. De fondo la Gemara dice, Mistabra, mi Bene Yaakov, Havale, Lemelach, por lo tanto parece más lógico aprender nuestra que es de la Shabbat de los hijos de Jacob. Mishum de Mufne. ¿Por qué? Porque además la palabra Ahim está libre. ¿Por qué? Porque el versículo ya dijo, somos hijos del mismo padre. Como dijo el versículo, Shenem Asar Abadeja Ahim Anachnu Bene Ishechad. Somos dos hermanos, tus siervos, hijos de un mismo padre. Entonces esa palabra, porque Shenemran es Bene Jacob, Meyuteret, esa palabra Ahim está de más. Mi dejabele le michtav, shenem asar abadeja bene abinu. Es decir, los 12 somos tus siervos, hijos de nuestro padre. Y ahí está que está escrito, shenem asar abadeja ahim anachnu, hermanos somos. Entonces, el hecho de que escribió la palabra hermanos así, ahim,
Shema Mina Leafnuye fue escrita para liberarla, para que podamos aprender la que será Shabbat para el Yibum. Veisterich le michtabahim. No, dice, no. En realidad, yo necesito escribir Ahim para aprender la que será Shabbat. Veisterich le michtab Yahdav. Y además necesito escribir la palabra Yahdav. ¿Por qué? De ahí Katab Rahamaná, porque si solamente hubiese escrito la Torah Ahim, hermanos, Habamina, Leyalef, Achva, Milot, yo habría pensado que tengo que aprender la que será Shabbat del caso de Lot, donde dice Anashim Ahim Anachnu. Vejitema, y si me quiere decir Shelom Mufne, que la palabra Ahim de Lot no está libre, dice Laei, en realidad también ahí podemos decir Afnuye Mufne, que ahí también la palabra está libre. Mi dejaba leer el Michtá, porque en realidad podía haber escrito de otra manera. ¿Qué podía haber dicho? Que Anashim Reim, compañeros, Anachnu. Pero sin embargo, Chtiv Ahim escribió hermanos. Shmamina le afnuye, aprende de aquí, que lo hizo para que para liberar la palabra, para que podamos aprender la que es de la Shabbat. Ahora dice, Katav Rahamana Yahdav, Amiyuhadim Benajala. Por lo tanto, cuando escribió la Torah Yahdav, que van a vivir, que los hermanos vivieron juntos, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? Amiyuhadim Benajala, es decir, que pueden llegar a heredar el uno del otro. Abraham y Lot, lo Halku Yahdav Benajala, pero Abraham y Lot no heredaban juntos. Por eso necesito también Yahdav. Rabbi Katav Rahamana Yahdav, si solamente hubiese escrito Yahdav, Haba Mina, yo habría pensado Dim Yahade Beaba Ubeima. Es decir, ¿qué es lo que tienen de especial? Porque se le llama Yahdav. Yahdav quiere decir que están juntos, que tienen algo que tienen en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que tienen el mismo padre y la misma madre. Pero solamente en el caso de que tuviese el mismo padre y la misma madre, que vivieron juntos esos hermanos, de misma padre y de misma madre, ahí es donde va a ocurrir el yibum. Entonces, Sheemahim Gamea Vegame Meem. Y ahí es donde recae la jová del yibum. Por lo tanto, Sija, por lo tanto, también necesito Lilmod, mi Bene Jacob, aprender de los hijos de Jacob, porque no eran hijos de la misma madre. Déjame tete. Entonces, pregunta la Gemara, ¿por qué no solo vamos a pensar que es necesario que los hermanos también sean de la misma madre? Aro Yibum Benajalá, Tala, la Jamaná, ¿acaso el Yibum, no, la Torah no fijó el Yibum, no lo relacionó con el hecho de heredar? De Najalá, de darle una continuidad a la herencia de ese hombre que falleció. Como dice Yakum al-Shem Ahiv Amet, es decir, que va a levantar el nombre de su hermano fallecido. Ahora, que el Shayabam Yoreshet Ahiv Amet, que el Yabam hereda de su hermano muerto. Benajalá, ahora el concepto de la herencia de Najalá, Arebe Ahim, Mina Velominaem, ahí. Solamente es un concepto que se aplica a los hermanos del mismo padre, pero no de la misma madre. Entonces responde la Gemara y dice Histerich. No, en realidad necesito. Porque salca, Tajamina, yo poder pensar, il vejidush hu de Kamishtare Aerva Gabe. Dice, ¿por qué? Porque en realidad yo podía haber pensado, puesto que la Torah está permitiendo algo que es una prohibición, que es que una persona se case con la hermana, con la esposa de su hermano, ¿sí? Ahora, ya que permitió la Torah por causa de la mitzvah del Yibum, de Kameshtare a Herba Gabe, que permitió para él la herba. Entonces, Ima a de Meyahde Beaba Ubeima Tzrije. Como dice, Shadura Hitira, la Yabam Meteshet Ahiv, Shaita Herba Alab. Ima, la madre, Shelon Emra Hamitzvah, es decir, la madre que no mencionó la mitzvah, Ademehaye de Beaba Ubeima Tzrije, hasta que yo vine a unir, a decir que es un hermano de padre y madre. Entonces yo podría haber pensado que solamente si es hermano de padre y madre. Y por lo tanto, Tzrija, necesito también la otra enseñanza. Es decir, necesito la enseñanza de los hijos de Jacob para enseñarme que no tienen que ser hermanos de padre y de madre. Y necesito la enseñanza de Yahdav para enseñarme que tienen que ser
hijos del mismo padre porque tienen que tener algo en común, que es que pueden heredarse el uno al otro. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, nos encontraremos antes de Shabbat Kodesh para poder seguir estudiando el DAF siguiente. Buenas noches para todos y nos encontramos mañana.